Hola familia del universo de Acuario, soy tu guía estelar y hoy vamos a adentrarnos en un territorio que muy pocos se atreven a explorar. Prepárate porque lo que vas a escuchar no es astrología superficial, no es horóscopo de revista, esto es una inmersión profunda al alma del signo más incomprendido, más complejo y más revolucionario de todo el zodiaco. Si eres Acuario o tienes uno cerca, este video va a cambiar para siempre la forma en que entiendes a este signo. Y si alguna vez te han dicho que eres demasiado frío, demasiado distante, demasiado raro, quédate hasta el final porque hoy vas a entender que lo que llevas dentro no es un defecto, es un regalo cósmico que el mundo todavía no sabe valorar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún video. Antes de empezar debes saber que Acuario no es un signo más del zodiaco. Acuario es una anomalía evolutiva, un salto cuántico en la conciencia humana, una frecuencia tan elevada que la mayoría de las personas no están preparadas para sintonizarla. Y hoy vamos a descifrar exactamente qué es lo que hace a Acuario tan diferente, tan magnético y tan absolutamente único. Respira profundo. Acomódate. Porque vamos a ir capa por capa, revelando lo que Acuario contiene y que no es para nada normal. Número 1. El amor sin jaulas, la forma más evolucionada de amar que existe en el zodiaco. Vamos a empezar por donde más duele, por donde más confusión existe. El amor de Acuario. Escúchame bien porque esto va a desmontar todo lo que te han enseñado sobre las relaciones. Acuario puede amar sin poseer. Puede amar sin controlar. Puede amar sin convertir a la otra persona en su rehén emocional. Y esto, en un mundo donde el amor se confunde constantemente con dependencia, con celos, con necesidad enfermiza de tener al otro vigilado las 24 horas del día, es casi revolucionario. Piénsalo. Vivimos en una sociedad donde el amor romántico se vende como fusión total. Donde si no estás pensando en la otra persona todo el tiempo, si no sientes celos, si no quieres pasar cada segundo pegado a esa persona, entonces se supone que no amas de verdad. Pues Acuario llega y destroza ese paradigma completamente. Acuario ama desde la libertad. Ama sin cadenas. Ama sin exigir que el otro renuncie a sí mismo para estar con él. Y aquí es donde la mayoría del zodiaco se confunde. Ven esa libertad y la interpretan como frialdad. Ven ese respeto por el espacio del otro y lo interpretan como desinterés. Ven esa capacidad de amar sin asfixiar y piensan que Acuario no siente nada. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Acuario siente profundo. Ama intenso, pero desde un lugar de conciencia que muy pocos han alcanzado. Acuario no ama desde la carencia, no ama desde el miedo a perder, no ama desde el vacío que necesita ser llenado por otro. Acuario ama desde la plenitud. Ama desde la elección consciente. Te elige cada día, no porque te necesite para sobrevivir emocionalmente, sino porque genuinamente valora quién eres y quiere compartir su camino contigo. Eso que muchos llaman desapego, es en realidad el nivel más elevado de amor que existe. Porque Acuario te ama por quien eres, no por lo que puede obtener de ti. Te ama en tu libertad, no en tu jaula. Te ama cuando estás presente, pero también te deja ser cuando necesitas espacio. Acuario entiende algo que otros signos tardan décadas en comprender, que el verdadero amor nunca aprisiona, siempre libera. Y sí, para muchos esto es incómodo. Para muchos esto es aterrador. Porque amar sin controlar requiere una seguridad interna que no todos tienen. Requiere confiar en que el amor real no necesita cadenas para mantenerse. Requiere madurez emocional. Y eso no es frialdad. Eso es evolución. Número 2. La individualidad intacta incluso dentro del grupo. El milagro de pertenecer sin disolverse. Ahora vamos con algo que hace a Acuario absolutamente único. Acuario tiene la capacidad casi mágica de estar en el grupo sin perderse a sí mismo. Y esto, créeme, es mucho más difícil de lo que parece. La mayoría de las personas, cuando entran en una relación, cuando forman parte de un equipo, cuando se integran a un grupo social, empiezan a moldear su personalidad para encajar. Empiezan a suavizar sus aristas. Empiezan a esconder las partes de sí mismos que creen que no van a ser aceptadas. Poco a poco van diluyendo su esencia hasta convertirse en una versión light de quienes realmente son. Pero Acuario no.
Acuario puede estar en medio de la multitud y seguir siendo completamente el mismo. Puede amar profundamente a alguien y no perder ni un ápice de su identidad. Puede trabajar en equipo sin sacrificar su visión personal. Puede formar parte del todo sin dejar de ser él. Y ojo, esto no significa que Acuario sea egoísta o que no sepa trabajar en grupo. Todo lo contrario. Acuario es uno de los signos más orientados a la comunidad, más enfocados en el bienestar colectivo. Pero entiende algo fundamental, que para aportar verdaderamente al grupo, primero tienes que ser auténtico. Que tu mayor contribución al mundo no es convertirte en una copia de los demás, sino ser la versión más real de ti mismo. Acuario no se fusiona para pertenecer. Acuario pertenece siendo distinto. Y esa es una forma de estar en el mundo que muy pocos logran dominar. Porque requiere un nivel de autoconocimiento brutal. Requiere saber exactamente quién eres, qué representas, cuáles son tus valores no negociables. Y requiere la valentía de mantenerte fiel a eso incluso cuando el mundo te presiona para que seas como todos los demás. Por eso Acuario nunca se ve igual que los otros. Por eso siempre tiene ese toque único, esa forma particular de vestir, de pensar, de expresarse. No es pose. No es rebeldía vacía. Es autenticidad en estado puro. Es alguien que decidió que prefiere ser real a ser popular. Número 3. La rebeldía visionaria, la capacidad de destruir para crear algo mejor. Hablemos de la rebeldía de Acuario, porque aquí hay mucho malentendido. Mucha gente cree que Acuario es rebelde por capricho, por llamar la atención, por ser el bicho raro del zodiaco. Y nada más lejos de la realidad. La rebeldía de Acuario tiene un propósito profundo, tiene una visión clara, tiene una razón de ser que va mucho más allá del ego personal. Acuario no rompe las reglas porque sí. Acuario rompe las reglas que ya están obsoletas, que ya no sirven, que están frenando la evolución de la humanidad. Piensa en todos los grandes revolucionarios de la historia, en todos aquellos que desafiaron el status quo y cambiaron el mundo. Muchos de ellos tenían una fuerte energía acuariana. Porque Acuario tiene la capacidad de ver más allá del presente. Acuario ve el futuro cuando los demás todavía están aferrados al pasado. Por eso cuestiona las tradiciones que ya no tienen sentido. Por eso desafía las estructuras que oprimen. Por eso se atreve a decir que el emperador está desnudo cuando todos los demás fingen no ver. No lo hace para ser problemático. Lo hace porque genuinamente ve una forma mejor de hacer las cosas y no puede quedarse callado al respecto. La rebeldía de Acuario no es destructiva, es evolutiva. No viene a quemar el mundo, viene a transformarlo. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El rebelde impulsivo destruye por ira, por frustración, por dolor. El rebelde visionario, que es Acuario, destruye lo viejo para construir lo nuevo. Rompe los moldes que ya no funcionan para crear estructuras más justas, más libres, más humanas. Y esto requiere valentía. Porque cuando cuestionas lo establecido, cuando desafías las normas que todos aceptan sin pensar, te conviertes automáticamente en un blanco. La gente te va a llamar loco, problemático, inadaptado. Van a intentar hacerte sentir que algo está mal contigo por no conformarte. Número 4. La inteligencia emocional camuflada de desapego, el control que el mundo confunde con frialdad. Y aquí llegamos a uno de los mayores, pero mayores malentendidos sobre Acuario. La supuesta frialdad emocional. ¿Cuántas veces has escuchado que Acuario no siente, que es un témpano de hielo, que es emocionalmente distante? Pues déjame decirte algo que va a volarte la mente. Acuario siente. Acuario siente profundo. Acuario siente tanto que tuvo que aprender a crear una distancia consciente de sus emociones para no ahogarse en ellas. La diferencia entre Acuario y otros signos no es la intensidad con la que sienten, es la forma en que procesan esas emociones. Mientras otros signos explotan ante el primer estímulo emocional, mientras otros reaccionan impulsivamente, mientras otros se dejan arrastrar por cada ola de sentimientos que los golpea, Acuario observa. Acuario siente la emoción, la reconoce, la analiza, y luego decide conscientemente cómo responder. Eso no es frialdad. Eso es maestría emocional. Eso es inteligencia emocional en su máxima expresión.
Acuario no se deja controlar por sus emociones, pero tampoco las reprime. Las siente completamente, pero desde un lugar de observador consciente. Es como si Acuario tuviera la capacidad de estar dentro y fuera de sus emociones al mismo tiempo. Y esto que muchos interpretan como desapego, es en realidad un superpoder. Porque significa que Acuario no toma decisiones importantes desde el caos emocional. No dice cosas de las que luego se va a arrepentir en medio de una discusión acalorada. No actúa impulsivamente y luego tiene que recoger los pedazos. Acuario procesa, reflexiona, entiende. Y luego actúa desde la claridad, no desde la confusión emocional. Por eso muchas veces parece que Acuario reacciona tarde a las cosas. Porque mientras otros están explotando en el momento, Acuario está procesando internamente. Y cuando finalmente responde, lo hace desde un lugar de comprensión profunda. Pero claro, en una sociedad que valora la expresión emocional inmediata, que confunde intensidad con profundidad, que piensa que si no estás gritando o llorando entonces no estás sintiendo, Acuario es malinterpretado constantemente. Su control emocional se confunde con indiferencia. Su capacidad de mantener la calma se interpreta como falta de pasión. Pero pregúntale a cualquiera que haya visto a un Acuario realmente enojado, realmente dolido, realmente apasionado por algo. Te dirán que cuando Acuario finalmente suelta esas emociones, cuando finalmente deja que el volcán erupcione, es impresionante. Porque han estado procesando, conteniendo, analizando durante tanto tiempo que cuando finalmente explotan, es sísmico. Número 5. El don de ver a las personas sin máscaras, la visión de rayos X del zodiaco. Ahora vamos a hablar de algo que hace a Acuario casi inquietante para quienes no están preparados. Acuario tiene una capacidad casi sobrenatural de ver a las personas tal como realmente son, no como pretenden ser. Acuario tiene una especie de detector de autenticidad incorporado. Puede estar hablando contigo, sonriendo, siendo amable, pero al mismo tiempo está captando todo. Está leyendo tu energía. Está notando las inconsistencias entre lo que dices y lo que haces. Está viendo las máscaras que usas para esconder quién eres realmente. Y no lo hace desde el juicio. No lo hace para condenarte. Lo hace porque simplemente no puede evitarlo. Es como si Acuario tuviera visión de rayos X emocional. Ve a través de las fachadas. Ve las intenciones reales detrás de las palabras bonitas. Detecta la falsedad incluso cuando viene envuelta en las sonrisas más perfectas. Por eso Acuario muchas veces se aleja de personas que a todos los demás les parecen encantadoras. Por eso termina relaciones que desde afuera parecían perfectas. Por eso dice no a oportunidades que todo el mundo le dice que debería aceptar. Porque ya vio algo que los demás no pueden ver. Ya captó una vibración que no encaja. Ya detectó una incongruencia que le está diciendo que algo no está bien. Y muchas veces, Acuario no puede explicar exactamente qué fue lo que vio. No puede darte una lista de evidencias concretas. Simplemente sabe. Simplemente sintió esa disonancia. Y confía en esa percepción lo suficiente como para actuar basado en ella. Por eso Acuario se aleja sin dar explicaciones largas. Porque ya entendió. Ya vio lo que había que ver. No necesita esperar a que la situación explote para confirmar lo que su intuición ya le dijo. No necesita pruebas tangibles cuando su radar interno ya está pitando. Y esto, obviamente, confunde mucho a los demás. La gente se pregunta por qué Acuario se alejó si todo parecía estar bien. Se preguntan qué pasó, qué hicieron mal, porque Acuario ya no quiere la relación. Y muchas veces Acuario no puede darles una respuesta satisfactoria porque lo que vio no es algo que se pueda explicar fácilmente en palabras. Este don de ver a las personas sin máscaras es tanto una bendición como una maldición. Es una bendición porque protege a Acuario de muchas situaciones tóxicas, de personas manipuladoras, de relaciones que solo lo hubieran lastimado. Pero es una maldición porque también significa que Acuario rara vez puede engañarse a sí mismo sobre las personas que tiene cerca. No puede ignorar las señales de alerta. No puede pretender que no vio lo que vio. Y eso significa que Acuario muchas veces camina solo, no porque quiera, sino porque muy pocas personas pasan su filtro de autenticidad. Porque una vez que has desarrollado esa capacidad de ver a través de las máscaras,
Es muy difícil conformarte con relaciones superficiales. Número 6. La lealtad silenciosa y eterna. El compromiso que no necesita palabras. Ahora vamos a hablar de algo que pocos entienden sobre Acuario. Su forma de ser leal. Porque Acuario no es leal de la manera tradicional. Acuario no es el signo que te va a estar diciendo todo el tiempo cuánto te quiere, cuánto te valora, cuánto significa para él. Acuario no hace grandes demostraciones públicas de afecto. No publica declaraciones de amor en redes sociales. No te bombardea con mensajes cada 5 minutos para demostrarte que está pensando en ti. Pero cuando Acuario decide quedarse, cuando Acuario te elige, esa lealtad es inamovible. Es profunda. Es silenciosa, pero es real. Tan real que podría sobrevivir décadas, distancias, malentendidos, tormentas. Porque la lealtad de Acuario no depende de la cercanía física. No depende de la frecuencia del contacto. Depende de algo mucho más profundo, del valor que Acuario ve en ti como persona. Cuando Acuario te considera su gente, cuando te acepta en su círculo íntimo, es para siempre. Puedes no hablar con un Acuario durante años y luego llamarlo en medio de una crisis, y estará ahí. Sin reproches. Sin preguntas innecesarias. Simplemente presente. Porque para Acuario, la verdadera amistad, el verdadero amor, no se mide en cantidad de tiempo compartido sino en calidad de conexión. Acuario no necesita demostrarte cada día que está ahí. Simplemente está. Y cuando más lo necesitas, cuando tu mundo se derrumba, cuando todos los demás desaparecen, ahí está Acuario. No con palabras grandilocuentes. No con promesas vacías. Sino con presencia real. Con apoyo tangible. Con esa capacidad única que tiene de mantenerse sereno en medio del caos y ser exactamente la energía estable que necesitas en ese momento. Acuario no promete mucho, pero cumple lo esencial. Y esa es una forma de lealtad que muy pocos valoran hasta que la pierden. Porque vivimos en un mundo donde la lealtad se mide en likes, en mensajes diarios, en atención constante. Y Acuario no juega ese juego. Acuario ofrece algo mucho más profundo, una fidelidad que no necesita validación externa para existir. Por eso cuando Acuario se aleja de alguien, duele el doble. Porque sabes que si Acuario se fue, es porque realmente se terminó. Acuario no es dramático. No hace salidas teatrales. Pero cuando decide que ya no quiere estar en tu vida, esa decisión es definitiva. Y muy rara vez vuelve atrás. Número 7. La contradicción más fascinante del zodiaco, la paradoja que nadie logra descifrar. Acuario es, sin duda, el signo más contradictorio del zodiaco. Y en esas contradicciones está precisamente su magia, su complejidad, su profundidad imposible de abarcar en una sola mirada. Porque Acuario necesita libertad como el aire que respira, pero cuando ama, es profundamente fiel. Acuario necesita espacio, necesita distancia, necesita momentos de soledad absoluta, pero al mismo tiempo ama con una intensidad que sorprende a quienes logran llegar a su corazón. Acuario puede parecer el más distante de todos los signos, pero piensa constantemente en el bienestar de la humanidad. Acuario es la persona que puede estar en una fiesta rodeada de gente y sentirse completamente sola. Es la persona que puede amarte profundamente y aún así necesitar desaparecer por días para reconectarse consigo misma. Es la persona que puede parecer completamente desinteresada y de repente aparecer con un gesto que demuestra que estuvo prestando atención a cada detalle. Estas contradicciones vuelven loco al resto del zodiaco. Porque la gente quiere entender a Acuario. Quiere ponerlo en una caja. Quiere definirlo claramente. Y Acuario se escapa de cada intento de categorización. Justo cuando crees que lo entendiste, te muestra una faceta completamente nueva que contradice todo lo que pensabas que sabías. Puede ser el más racional y el más intuitivo. El más cerebral y el más visionario. El más independiente y el más comprometido con causas colectivas. El más desapegado y el más leal. El más frío en apariencia y el más apasionado en esencia. Y estas contradicciones no son defectos. No son señal de inmadurez o confusión. Son capas de profundidad. Son la evidencia de que Acuario contiene multitudes. Son la prueba de que este signo es demasiado complejo para ser reducido a etiquetas simples.
Acuario es una paradoja viviente. Y solo aquellos lo suficientemente valientes, lo suficientemente pacientes, lo suficientemente profundos, logran navegar esas contradicciones sin intentar resolverlas. Porque Acuario no necesita ser resuelto. Necesita ser aceptado en toda su complejidad contradictoria. Número 8. La alquimia del dolor. Transformar el sufrimiento personal en sabiduría colectiva. Acuario sufre. Acuario siente dolor. Acuario pasa por crisis, por rupturas, por pérdidas, como cualquier otro signo. Pero hay algo único en la forma en que Acuario procesa ese dolor. Cuando Acuario atraviesa una experiencia dolorosa, no se queda atrapado en la autocompasión. No se convierte en víctima. No se regodea en su sufrimiento. Acuario hace algo extraordinario. Analiza su dolor como si fuera un científico estudiando un fenómeno. Lo observa. Lo deconstruye. Lo entiende. Se pregunta por qué pasó. ¿Qué patrones llevaron a esa situación? ¿Qué puede aprender de eso? ¿Cómo puede crecer a partir de eso? Y una vez que extrae la lección, una vez que transforma ese dolor en comprensión, Acuario no se lo guarda para sí mismo. Acuario comparte esa sabiduría. La ofrece a otros que están pasando por algo similar. La convierte en consejo, en guía, en luz para quienes todavía están perdidos en la oscuridad. Porque Acuario entiende algo fundamental, que el dolor personal puede convertirse en medicina colectiva. Cada herida de Acuario se transforma en un mapa para otros. Cada error se convierte en una advertencia para que otros no caigan en la misma trampa. Cada lección aprendida se convierte en sabiduría compartida. Acuario no sufre solo por sí mismo. Sufre, aprende, y luego ayuda. Y esto es alquimia en su forma más pura. Es tomar el plomo del sufrimiento y convertirlo en el oro de la comprensión. Es negarse a desperdiciar el dolor. Es encontrar significado incluso en las experiencias más oscuras. Por eso Acuario muchas veces es quien da los mejores consejos. Porque habla desde la experiencia procesada, desde el dolor ya comprendido, desde las cicatrices que ya sanaron y dejaron sabiduría en su lugar. Acuario no te va a decir simplemente que todo va a estar bien. Te va a mostrar cómo atravesar la tormenta. Te va a dar herramientas concretas basadas en lo que funcionó para él. Número 9. El arquitecto del futuro, quien no vino a encajar sino a cambiar las reglas. Y llegamos al núcleo más profundo de lo que significa ser Acuario. Al propósito último de este signo extraordinario. Acuario no vino a este mundo a encajar. No vino a ser entendido por todos. No vino a seguir las reglas que otros escribieron hace décadas o siglos. Acuario llegó a este plano con una misión muy clara: abrir caminos nuevos. Mostrar que hay otras formas de vivir, de amar, de pensar, de ser. Romper paradigmas obsoletos. Cuestionar estructuras injustas. Crear el futuro que el presente todavía no puede imaginar. Por eso Acuario siempre se siente un poco fuera de lugar. Por eso siempre tiene esa sensación de no pertenecer completamente a donde está. Porque literalmente no pertenece al presente. Acuario pertenece al futuro. Vive con un pie en lo que está por venir mientras todos los demás tienen ambos pies firmemente plantados en lo que ya conocen. Y esto no es fácil. Porque ser vanguardia significa caminar solo muchas veces. Significa ser incomprendido. Significa que tus ideas sean rechazadas al principio porque son demasiado adelantadas a su tiempo. Significa soportar que te llamen loco, raro, inadaptado, problemático. Pero Acuario carga con eso. Porque sabe que todo progreso en la historia de la humanidad vino de alguien que se atrevió a pensar diferente. Sabe que las ideas que hoy son aceptadas por todos fueron una vez las ideas locas de un visionario solitario. Sabe que su trabajo no es ser popular, es ser necesario. Acuario abre puertas para que otros crucen. Acuario rompe techos de cristal para que otros puedan volar. Acuario desafía lo establecido para que otros puedan finalmente ser libres de ser quienes realmente son. Y sí, muchas veces Acuario no recibe el crédito. Muchas veces su trabajo es invisibilizado. Muchas veces otros cosechan los frutos de las semillas que Acuario plantó. Pero Acuario no lo hace por reconocimiento. Lo hace porque genuinamente cree en un mundo mejor. Porque realmente quiere que la humanidad evolucione.
Por eso Acuario nunca pasa desapercibido, incluso cuando intenta hacerlo. Porque hay algo en su energía, en su forma de moverse por el mundo, que es inconfundible. Es la energía del futuro caminando entre nosotros. Es la frecuencia de lo que está por venir resonando en el presente. Y cuando te cruzas con un Acuario verdadero, con un Acuario que está totalmente conectado con su esencia, lo sientes. Sientes que estás ante alguien diferente. Alguien que no está jugando el mismo juego que todos los demás. Alguien que vino a cambiar las reglas, no a seguirlas. Ahora quiero que hagas algo por mí. Déjame en los comentarios si eres Acuario o si tienes uno cerca. Cuéntame cuál de estas 9 características resuena más profundo contigo. Cuéntame si te sentiste visto, comprendido, validado por primera vez en mucho tiempo. Y si este video removió algo en ti, si te hizo entender a ese Acuario que amas o te hizo aceptar finalmente tu propia naturaleza acuariana, compártelo. Compártelo con ese Acuario que necesita escuchar que no está solo. Compártelo con quien está intentando entender a un Acuario y no sabe por dónde empezar. Dale like si este video te voló la mente. Suscríbete para más contenido profundo sobre los misterios del zodiaco. Y activa la campanita porque créeme, lo que viene es aún más revelador. Recuerda, aquí no hacemos astrología superficial. Aquí vamos directo al alma. Aquí desciframos los códigos que otros ni siquiera saben que existen. Soy tu guía estelar, esto fue el universo de Acuario, y nos vemos en el próximo viaje cósmico. Que las estrellas te guíen siempre hacia tu verdad más profunda.